Que había un viejito, muy viejito, que era de la casta de los sacerdotes de allá del antiguo pacto, cuando existía el templo de los judíos. Y ese viejito se llamaba Zacarías. Sí, alguien le sacó un cuento a él, se coma y no sé qué es Zacarías, que eso no es todos los días, pero no sé si era ese mismo Zacarías, porque hay varios Zacarías en la Biblia. Pero este Zacarías era un anciano ya. Y estaba casado con una mujer muy anciana. Se llamaba Elizabeth. Y los dos tenían un sueño. Era que ellos anhelaban ser papás. Pero usted sabe, ya cuando uno está viejo, eso no es fácil, ¿cierto? Y peor aún, si la esposa de uno ya, ellos decían, y dice la Biblia, le había cesado la costumbre de las mujeres. Así dice el texto. Ustedes saben cuál es esa costumbre, no hay que decirla. Había cesado. Cuando eso cesa, ya es muy difícil que una mujer quede en embarazo, porque según eso no sigue ovulando. Entonces, ya el hombre como que había perdido la esperanza, pero era una petición que le había hecho a Dios. Y para que ustedes se den cuenta que Dios no olvida las peticiones de los seres humanos. Entonces el anciano tal vez ya ni oraría por eso, pues ya Sara está vieja y... Digo Sara, no, Elizabeth ya está muy vieja, ya voy a darme el dolor. Pero Dios lo premió, porque aunque habían tantos sacerdotes, que eran miles de sacerdotes que ministraban en el templo, y apenas elegían uno una vez al año para que entrara al lugar santísimo. Le explico. Existía el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Era algo así, les voy a poner un ejemplo. El atrio sería allá afuera. El lugar santo sería esa parte. Y el lugar santísimo era una parte donde había una cortina más o menos así de gruesa, tejida a mano, que era muy difícil de romperse. Y allá no podía entrar sino un sacerdote una vez al año. ¿Usted se imagina? Una vez al año. Y para entrar tenía que haber sido elegido por los otros, como que Dios determinaba, ese es el que va a entrar. Y ese año él salió elegido, el viejito. Salió elegido. Entonces él como que, o sea, para alguien lograr entrar, eso era un milagro. Solo para entrar al lugar santísimo, para adorar. Y lo que tenían que hacer era poner en actividad el incienso. O sea, encender el incienso, que todos los días, o sea, eso tenía que estar diario encendido. El incienso era es una sustancia que echa como un humo, un humito, y un olor, una fragancia. Bueno, ese incienso es tipo de la oración. Diga oración. Relaciona incienso con oración. La oración del creyente, por eso la iglesia tiene que estar continuamente en oración. Porque ese es el incienso que nosotros ya como sacerdotes del Dios Altísimo, todos, la iglesia, debemos estar elevando ante Dios. Amén. Eso era la representación del incienso. Y a ese anciano le tocó entrar allá al templo ese día. Y quizá era la última vez que le tocaba. Porque ya no alcanzaba, porque estaba muy anciano. Y eso era un premio para él. Y le dijeron, eligieron. Dice que echaron suertes y salió elegido. Y el viejito entró allá. Pero cuando un sacerdote entraba había un problema. Resulta que cuando entraba, si el sacerdote tenía algún pecado, él se moría allá. Y no podían meterse, el que se metiera a sacarlo se moría también. Entonces existían unos ganchos como de hierro, como una varilla de hierro doblada allá, y metían esa varilla y jalaban al muñeco, lo jalaban hasta sacarlo, porque no podían entrar por él, porque en la presencia de Dios nadie podía entrar. Nadie resistía la presencia de Dios en ese tiempo. Amén. Me estoy dando a entender. Entonces el viejito está feliz porque entró, pero no se sabe porque ya se habían muerto muchos sacerdotes. Cuando ellos comenzaban, entonces en la indumentaria de ellos, que era un vestido largo, habían unas campanitas al final del vestido, y esas campanitas sonaban cuando el sacerdote comenzaba a danzar. Cuando comenzaba a danzar, las campanitas sonaban. Entonces los que estaban afuera decían, Dios se agradó de la ofrenda que él llevó. Amén. Él de entrada llevaba la ofrenda para Dios o sea, ofrecida por el pueblo, que era el incienso. Entonces, él entró, pero lo extraño, que ellos afuera no escuchaban las campanitas. Y resulta que fue, ya está escrito aquí en la Biblia. Vaya conmigo a la Biblia.
Lucas capítulo 1, busque ahí, está la historia. Lucas 1, dice, el verso 5 en adelante. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado, ¿cómo? Zacarías, de la clase de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba, ¿cómo? Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y vivían irreprensiblemente. Eso quiere decir que vivían en santidad. Amén. En todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran de edad, y ahí lo aclara, eran viejitos, de edad avanzada. Aconteció que cuando Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios, en el turno de su clase, según los sacerdotes levíticos, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. O sea, cuando el sacerdote entraba, la gente comenzaba a orar afuera. Señor, que no se muera el viejito allá, que no se vaya a morir, tenga misericordia de él. Oraban por él, intercedían para que no se muriera, porque muchos se habían muerto ya. Entonces el ángel del Señor le apareció. Él tuvo una visión allá. Se le apareció un ángel del Señor. Dice, le apareció puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó cuando lo vio y el temor se apoderó de él. Porque es que ver un ángel debe ser pavoroso. Alguien dice, no, yo quisiera verlo, pero es que usted no sabe ni cómo son. Y hay cantidad de ángeles. Y más cuando la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz, peor. Entonces, mire, aquí dice que Zacarías se turbó cuando lo vio y el temor se apoderó de él. Verso 13. Pero el ángel le dijo, mire lo que le dijo el ángel: no temas, Zacarías. Es decir, le sintió el miedo que tenía. No temas, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo. Gloria a Dios. Una anciana teniendo un hijo, hermano. Yo he visto una niña teniendo hijos, pero una anciana, dice aquí, dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Gloria al Señor, dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, yo le voy a explicar esto un momentico. En la misión que le está diciendo, la misión que va a tener el niño, aparte de que van a ser de una mujer estéril, la misión que él va a desempeñar. Mire, este niño va a hacer esto y esto. ¿Qué hubiera hecho usted si al tener su bebé, antes de eso un ángel le hubiera dicho: mira, el niño va a trabajar en el relleno con... Increíble, ¿cierto? No, a nadie nos dicen. A nadie nos dicen qué van a hacer nuestros hijos, ¿cierto? A nadie. Pero él tuvo el privilegio que el ángel le dijera qué era lo que iba a hacer el niño. Amén. Es una bendición. Y mire lo que pasa. Vamos en el verso. Está aquí, si estamos acá. Verso 15. Porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni licor. Será lleno del Espíritu Santo desde el vientre. El verso 17. Él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Verso 18. Dice: Zacarías dijo al ángel. Miren lo que le dijo Zacarías: ¿cómo podré estar seguro de esto? Pues yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. ¿Cómo dice en su Biblia?
y mis mujeres avanzarán en días. Y la otra, una Reina Valera. Les dijo al mensajero: ¿cómo podré estar seguro de esto? Pues yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Hay una versión donde dice: a mi esposa le ha cesado la costumbre. Entonces, Sí. él, ¿qué vio aquí? ¿Usted qué ve ahí? Incredulidad, ¿cierto? ¿Qué ve usted? Yo veo incredulidad. Él no dijo: que así sea, Señor. Entonces mire, el verso 19. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. He aquí, quedarás mudo e incapaz de hablar hasta el día en que se realice esto, por cuanto no has creído a mi palabra, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. ¿Se quedó qué? Mudo, por incrédulo, ¿cierto? Por no creer lo que el ángel le estaba diciendo. Por eso la importancia de ser creyente y no incrédulo. ¿Recuerda lo que el Señor le dijo a Tomás? ¿Sí saben quién es Tomás? Tomás era uno de los apóstoles que dijo: si yo no viere y metiere mi dedo en sus heridas, no creeré que él resucitó. Porque le decían: ya él resucitó. Yo no creo hasta que no lo vea. Y le dijo: no, pero es que ya lo vimos. No, pero yo tengo que meter mi dedo en sus heridas, porque yo vi cuando lo traspasaron. Así que yo hasta que no meta mi dedo no creo. Hay gente así. El Señor tuvo misericordia de él. Pero mire, a este lo castigaron. ¿Por qué? De ahí la importancia, hermanos y amigos, de ser creyente, de creer la palabra de Dios. Aquí se la estaban dando, él no la estaba leyendo, se la estaban dando personalmente los ángeles. Gloria al Señor. Entonces, por no creer, quedó mudo. El verso 21 dice: el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él pasara tanto tiempo en el templo. ¿Por qué? No escuchaban las campanitas. Dijo: yo creo que el viejo se murió. Nos va a tocar sacarlo con un gancho allá. Pero al rato, ya cuando estaban seguros solucionando para sacarlo, porque seguro pensaron que se había muerto, salió el viejo. Pero salió mudo. No puedo decir nada. Oye, Zacarías, ¿qué tal? Zacarías. Nada. Entonces le tocaba escribir. Tuve una visión allá y me quedé mudo. No le preguntaron más porque me imagino que él salió triste de ahí. Está castigado. ¿O usted cómo se siente si se queda mudo? Pues yo me pongo a llorar así mudo. No sé. Triste, hermano, porque la felicidad de uno es expresar lo que siente, ¿cierto? Expresar lo que siente, el dolor, la alegría, lo que sea. Y para eso Dios nos dio la boquita. O en algunos, como yo, la bocota. Entonces, dice que el pueblo estaba esperando. El verso 22 dice: cuando salió, no les podía hablar. Y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él se comunicaba con ellos por señas, pues se había quedado mudo. Y dice aquí el verso 23, sucedió que cuando se cumplieron los días de este ministerio, él se fue a su casa, porque era que se quedaban un tiempo ahí sirviendo. De esa forma le tocó seguir sirviendo mudo, por cierto. Y después de aquellos días, su mujer Elizabeth concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Se refiere las palabras de la esposa de él, perdón, porque era como un castigo no poder dar a luz hijos. Era un privilegio tener hijos. Era un privilegio según la costumbre judía. Eso se miraba como una bendición, pero hay gente que hoy tienen los hijos y los quieren tirar a la caneca de la basura. Otros dicen: ay, otra vez quedó preñada, qué jartera. No saben que es una bendición. Amén. La Biblia dice que regalo de Jehová son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. O sea, a Dios le agrada que las mujeres sean fértiles y den a luz. Es normal. No era normal no tener hijos en ese entonces. Y para Sara era una afrenta, porque era normal. ¿Sabe por qué lo tomaban así? Porque desde las primeras palabras de la Biblia está: creceos y multiplicaos.
O sea, la misión que Dios le daba al ser humano era que se multiplicara. Amén. Y es normal que cuando las parejas se casen, pues tengan hijos. Amén. Dele gloria a Dios. Hoy día esos hijos se deben tener ganando almas en la iglesia, ¿cierto? Hay un pasaje de la Biblia que dice que la mujer se salvará, ¿qué? Engendrando hijos. Pero como la mujer no engendra, el que engendra es el hombre, entonces lo que quiso decir Pablo fue que engendraran hijos espirituales. Amén. Entonces manda a las mujeres a ganar almas. Ahora vamos a mirar aquí el anuncio en esta misma circunstancia de otro bebé que nace, pero este ya es el Salvador. Recuerden, Juan viene por mandamiento de Dios y él viene a preparar el camino del Salvador, ¿cierto? Ahora aquí está de una vez el anuncio del Salvador. El mismo ángel, el arcángel Gabriel, viene y da la noticia también. Ahí está. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida, el Señor es contigo. Pero ella se turbó también, se asustó por sus palabras y preguntaba: ¿qué clase de saludo es este? Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Ese es nuestro rey ahora. Amén. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. O sea, yo no me he acostado con un hombre. ¿Cómo va a ser eso? Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí también tu pariente Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. O sea, aunque es vieja, ella concibió un hijo. Este es el 6º mes para ella. O sea, a María le dijo: su parienta Elizabeth, que es estéril, va a tener un hijo también. Y este es el 6º mes para ella. O sea que hacía 6 meses que había visitado allá. Vea, leí este texto para que usted se dé cuenta. El ángel va y le dice a Elizabeth: usted también va a tener uno. Pero ya su parienta, que era estéril, va a tener uno y ya lleva 6 meses. Gloria al Señor. Amén. Es el 6º mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Hay cosas imposibles para Dios? No. Para Él todo es posible. Amén. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Escuche esto, aquí hay una diferencia. Yo quiero que usted la note. A Zacarías le dicen que va a tener un hijo con su mujer, y él dice: ¿cómo hago? Yo no creo eso. Mi mujer, como está vieja, y yo también viejo. Y a María se la pusieron más difícil, porque lo que tenía que hacer Zacarías era ir a cumplir su trabajo allá con su esposa. Lo normal para tener hijos, ¿cierto? Nada más creerle a Dios. Pero esta mujer, para ella era más difícil. ¿Por qué? Porque no ningún hombre la iba a tocar. Ella era virgen y no la iba a tocar ningún hombre. Ella se hubiera podido decir: yo no creo eso. ¿Cómo es posible? No, ella dijo: hágase conmigo como usted diga, papá. Lo que usted diga así será. Ella creyó, y a Dios le agrada eso, hermano. Amén. Le agrada que nosotros le creamos a Dios y a la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora bien, aquí tenemos estas dos situaciones: el hecho de ser incrédulo y el otro de ser creyente. María, ojo, para que ustedes sepan aquí, María no era alguien diferente a un ser humano normal. Era una joven, como decir, la hija de Reinaldo. Amén. Una joven virgen, una jovencita común y corriente. Comía lo que todos comían. O
sea, si hubiera venido el ángel aquí y visitara a una virgen por acá, es una virgen que come yuca, arepa, pescado salado y cosas de esas. No más, así pasaba allá. Comían lo que comían todos en la comarca, una mujer común y corriente. El problema fue que la religión la endiosó, la subió. Claro, Dios a ella la puso especial, amén, porque ella es un ser especial. Así como usted es especial para Dios. ¿Usted no cree que usted es especial para Dios? Claro. Pero ella iba a tener un oficio importante, que era que a través de ella iba a venir el Salvador del mundo. Amén. Y ella no fue incrédula. Aunque era virgen, ella dijo, no importa lo que usted diga, así se hará. Recuerde que ella tiene un novio. Ese novio es un carpintero de la región. El famoso carpintero que hacía los muebles para los ricos, para Herodes, quizá para mucha gente, y ganaba buen dinero. Porque algunos piensan que como era carpintero era un hombre muy pobre. No. ¿Quién le dijo a usted que la carpintería no da plata? Y da plata hoy y daba en ese tiempo. Amén. Pasa que nos pintan la imagen de que el hombre era un pobre. No, la carpintería es un honor, hermano. Hoy día los que trabajan en la carpintería son profesionales. Amén. Y se dan cursos en el SENA, por cierto. Amén. Yo no sé si José alcanzó a ir al SENA. Por supuesto que no existía el SENA, claro. Lo digo en recocha, pero me imagino que también se dictaban clases de carpintería en ese tiempo, ¿no, Jaime? Siempre ha sido así. La gente aprende de otros siempre. Mire, por ejemplo, uno que iba a creer que el apóstol Pablo estudió teología. Pero en ese tiempo no existía el instituto. Pero Pablo dijo que fue educado a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Esa era la persona más eminente en la teología de aquel tiempo, porque todo el mundo iba y se educaba a los pies. Los que querían ser bien educados tenían que ir a los pies de Gamaliel. Habían varias escuelas. De hecho, hoy día se le llama la escuela de Gamaliel, la escuela de Gigal, la escuela de cada uno de ellos tenían una escuela. Recuerde que existían las escuelas de los profetas, ¿sí o no? Profetas que estudiaban para ser profetas. Era normal, amén. Existía la carrera en medicina, porque recuerde que había uno de los escritores de la Biblia, Lucas, el libro que estamos leyendo, fue escrito por un médico, amén. Lo dice la Biblia. Entonces hay muchos detalles que cuando usted va al estudio de la palabra se da cuenta que había gente profesional entonces. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero entonces finalizar con esto, hermano. Póngale cuidado. Era costumbre para el pueblo, así como lo hizo María, visitar a sus parientes, visitar a la familia. Este año se hizo para visitar a la familia. Ustedes saben que yo fui a visitar la mía, ¿cierto? Bueno, aquí hay en el texto que voy a leer enseguida. Lea Lucas, capítulo 1, verso 39. Dice, en esos días se levantó María y fue deprisa a una ciudad en la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Usted entiende ese pasaje ahí? Recuerde que a Zacarías el ángel le dijo, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre. María tenía que ir ahí para que se cumpliera esa profecía en Juan. Cuando María da la salutación, o sea, saluda, hola prima Elizabeth. Ahí mismo la criatura escuchó la voz de María y saltó ahí. Ya, los papás saben que es un salto de un carajito. Sí, yo imagino cuando llegaba el papá, ¿cierto, hermana? Y hablaba y brincaba ahí la bebé, porque llegó el papá, escuchaba la voz. Cuando escuchan la voz de papá, saltan. En la iglesia hay un fenómeno allá en Barinas, y es cuando yo predico o hablo y que yo digo gloria a Dios y saltan los bebés ahí, se asustan. Y después cuando lo estoy presentando y escuchan mi voz, digo, dicen los bebés, esta era la voz chillona que yo escuchaba. Entonces ya la identifican, se quedan mirando así, con que usted era el gritón que no dejaba dormir. Entonces, hermanos queridos, voy a cerrar con esto porque es una costumbre.
es una costumbre en el pueblo de Dios. Se los voy a leer. Dice que María y José amaban a Dios y querían obedecer. Cuando Jesús tenía 40 días, viajaron de Belén al templo en Jerusalén para dedicarlo a Dios. Sí, para dedicarlo. Pero lo extraño es que eso es lo que dice acá. Pero está mal, porque es a los 8 días que se presentaba el niño. Entonces yo le voy a leer la Biblia. Mire lo que dice la Biblia aquí. Abra su Biblia en San Lucas. San Lucas capítulo 2. Ahí tiene la Biblia, ¿cierto? ¿La tienen? Dice, presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los ¿qué? 8 días. Si ve que no son 40, ¿ah? Sino 8 días. Los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, nombre que le fue puesto por el ángel antes que él fuera concebido en el vientre. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Esa era una costumbre. Hoy día los padres lo pueden hacer cuando quieran. Es muy importante que estén los dos el día que vayan a presentar al niño. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Amén. Es una responsabilidad porque el niño, escuche, es normal que a los niños les guste escuchar la palabra. Ustedes han visto a Andrew cuando va al culto y cómo canta y todo eso, porque los niños son dados a eso. A los niños les agrada que les hablen de Dios y todo eso. Así como están los bebés de ellas, a ellos les gusta. Se cansan, sí, porque son niños y a veces dicen, el pastor está predicando muy largo, mamá, vámonos ya. El culto ya está muy largo. Pero cuando están así, son calladitos escuchando. Escuchan todo. Parecen una esponjita. Amén. Entonces, la costumbre era llevarlo para presentárselo al Señor. Había algo aquí que es bueno que lo sepa. La palabra decía, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. En este caso es una niña, ¿cierto? Pero allá era un pueblo que le daba mucha importancia al nacimiento de un varón. Es decir, para el pueblo de Israel era muy importante el varón, porque el varón llevaba la descendencia y el apellido del papá. Cuando es una niña, pues ya pierde el apellido del papá, porque la cultura hace que siempre prevalece el apellido de ¿quién? Del hombre va adelante. La cultura hace eso, ¿sí? Solamente a los hijos naturales que el papá los negó, por lo general lleva el apellido de la mamá. Entonces ya comienza el apellido de la mamá a tener trascendencia y a ser heredado por los padres de generación en generación. Es algo normal. Pero le voy a hablar de este tema porque todos, así como Juan lo hizo, como le tocó hacerlo a Jesús, es decir, siendo el Salvador del mundo, pero le tocó llevarlo al templo para presentarlo. Es decir, era requisito sine qua non, es decir, había que hacerlo. Lo mismo que pasó con el bautizo. ¿Se recuerdan que cuando él llegó al mar, al río Jordán para ser bautizado, Juan no quería bautizarlo? Juan, ¿por qué Juan? Siempre está relacionado con Juan, Jesús, Juan. Ya sabemos que el trabajo de Juan era preparar el camino al Mesías, ¿sí o no? Amén. Prepararle camino al Señor. Eso estaba escrito en Isaías 40. Era una profecía del profeta Isaías. Y tiene cumplimiento en Marcos capítulo 1. Ahí se cumple. Cuando él viene a preparar el camino. Y entonces vemos a Juan predicando en el desierto. Porque, ¿qué quiere un padre? Casi siempre los padres quieren que los hijos estudien. Y terminan haciendo lo que ellos hacen. Si el padre es un comerciante, mi hijo será un comerciante. Si el papá es odontólogo, mi hijo será un odontólogo. Si el papá es médico, mi hijo será médico. Y yo pregunto, ¿y nosotros que no tenemos ese tipo de profesiones? Que nos gusta sembrar yuca y arrancar yuca, ¿qué anhelamos que sean nuestros hijos?
¿Sí ven? No sé, porque uno quiere algo mejor para ellos, ¿cierto? Entonces ahí viene el problema, porque a veces uno como padre, suponga, un médico, yo soy médico, yo quiero lo mejor para mi hijo, quiero que sea médico, pero él no quiere ser médico. Quizá quiere ser cantante, quizá quiere ser actor, y eso pasa mucho. Entonces hay ese choque cultural, porque hoy día hay libertad para que la gente elija lo que quiere ser. Hay libertad para que usted elija lo que quiere ser. Pero esto de ser hijo de Dios sí es una elección que hay que tomar, hermano. Amén. Porque somos hijos de Dios. ¿Somos o no somos? Y ahí es donde hay que aplicar ser o no ser, esa es la cuestión. Y al niño hay que guiarlo para que conozca a su Dios. Esa era la razón por la cual al niño tenían que llevarlo temprano al templo. Se lo presentaban al Señor y de ahí en adelante le decían: Señor, aquí traigo a este muchacho, se lo entrego a usted, usted verá qué hace con él. Es decir, era normal entregarlo. ¿Por qué en las manos de Dios? Escuche, porque el niño corre mucho peligro fuera de Dios. Número uno, porque Dios le dio la vida, Dios le dio la respiración, le dio la existencia a ese niño. Amén. Entonces es bueno que Dios tome el control de él y que el niño sepa que hay un Dios. Era la costumbre judía. Existía el Shema judío, que le decían al hijo: hijo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Le enseñaban al niño. Eso está en Deuteronomio capítulo 6. Se lo enseñaban a todos los niños y le decían al niño desde que estaba en el vientre. Si quieren lo leen en Deuteronomio 6. Dice: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Léalo, hermano Reinaldo, por favor. Deuteronomio 6. Eso se lo decían a los niños desde el vientre, desde que estaban ahí formándose. ¿Lo encontró? Capítulo 6, ¿qué? 6, del 1 en adelante. Desde el 4 en adelante. Pero esta Biblia es la... Hágale, léala. Esta es la Torah, las Sí, hágale. leyes y las reglas que Yahweh su Elohim me ha mandado por impartirles a ustedes para que los observen en la tierra hacia la cual van a cruzar para ocuparla. Amén. Eso era como una especie de... Se le llamaba el gran mandamiento, hermano. Lo voy a leer desde el verso 1. Dice: estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos que el Señor su Dios ha mandado, que les enseñe para que los pongan por obra en la tierra. Son para que temas al Señor tu Dios. Todo eso se lo decían al niño. Escuche, sobre todo estas palabras. El verso 4: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, primero, tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa o andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tu ciudad. Amén. Eso se lo pronunciaban casi todos los días a los bebés. Por eso, hermano, es tan difícil para un judío creer en una Trinidad. No cree en Trinidad, porque la Biblia no habla de Trinidad por ningún lado. De hecho, Trinidad es una tía por ahí de alguien, pero la Biblia habla de un solo Dios. Amén, dele gloria a Dios. Gloria a Dios. De un solo Dios, solo que ese Dios se manifiesta como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo hoy día guiando a la iglesia. Amén. Es un Dios único que podríamos decir, como nosotros fuimos creados a imagen de Él, ¿cierto que así dice la Biblia? Amén. ¿Cómo es posible que tengamos la imagen de Dios si somos seres humanos y Él es Dios? Sencillo. Él es Padre, es Hijo y es Espíritu. Nosotros somos espíritus,
somos hijos y somos padres, ¿sí o no? Amén. Tenemos la imagen de Dios. Gloria a Dios, dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la razón, pero somos uno solo, somos únicos, somos tan únicos, amados hermanos, que la huella dactilar de ninguno de ustedes es parecida con otro, ¿sí o no? Amén. Su huella es única. No se confunde con nadie. Para identificar a una persona que no saben quién es, van con la huella, la ponen y ahí lanza el data, lanza inmediatamente que es Julano de tal, si está registrado o no, porque somos seres únicos, aunque somos hijos, padres y espíritus, pero somos uno. Así es Dios. Dios es uno solo, es único, pero se manifestó como Padre en la creación, como Hijo para redimir a la iglesia, y Espíritu Santo hoy quien guía a la iglesia. Amén. Eso es lo que hay que inculcarle a los niños, para que sepan quién es Dios, cómo es Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los niños quieren saber de Dios. Pero qué triste que cuando el niño quiera saber quién es Dios, le mostramos un muñeco, un ídolo que no es Dios. Mira, este es Dios. Y el niño comienza a arrodillarse, le da ese pedazo de cemento. Qué triste eso. A la mayoría nos enseñaron así. Amén. Pero hay que enseñarles que hay un Dios vivo, pero ese Dios no está, no lo podemos pintar, no lo podemos dibujar, porque la Biblia dice: no te harás imagen ni semejanza de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante esas imágenes, ni las honrarás. Dice la Biblia: porque yo soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Si quiere leer el texto, está en Éxodo capítulo 20, verso 4. Ahí está. Es un mandamiento de la ley de Dios. Léalo, hermano Jaime Guarnizo, por favor. Éxodo 20, el verso 4. Que ahí están los 10 mandamientos de la ley de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. No te inclinarás a ellas y las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios. Fuerte, celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los Amén. terceros y sobre las cuartas Generaciones de los que me aborrecen. Mire, Dios es celoso de esas cosas. A Dios le agrada que nosotros le demos a nuestros hijos una enseñanza correcta, porque el problema es que la culpa viene. Dios nos va a llamar a cuenta si le enseñamos mentiras a los hijos. Claro, uno dice: como están pequeños, yo les digo cualquier cosa, porque los niños preguntan, ¿sabe? Tal cosa, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? ¿Ustedes no ven que Andrew está viviendo esa etapa del por qué? ¿Por qué? ¿A qué? ¿Esto es para qué? ¿Qué es eso? ¿Esto es qué? ¿Y por qué? Todos los niños pasan esa etapa. Cuando comienzan a preguntar, hay que empezar a decirles la verdad, ser sinceros, ¿sí, hermano? El sexto dice: y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¡Qué bendición! A los que lo aman. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Eso es una de las cosas importantes, hermano, que debemos tener: amar a Dios. Mire, el amar a Dios es el que hace que usted esté hoy aquí. Porque usted ama a Dios, dice: yo voy a sacar tiempo para ir a escuchar la palabra, a reunirme con mis hermanos. Eso es mostrar el amor a Dios. ¿Cuándo? Cuando yo abrazo a mi hermano, cuando yo saludo a mi hermano, le oro por mi hermano, yo estoy demostrando mi amor por mi hermano. Amén. Cuando comparto con él, porque dice uno: yo amo mucho a Dios, pero no amo a mi hermano. Entonces, ¿de qué sirve? Amén. Alguien dice un pasaje aquí: ¿cómo vas a decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? ¿Y cómo vas a decir sí, yo amo a Dios? A tu hermano lo ves y a Dios no lo ves. Y a tu hermano lo ves todos los días. Y hay gente así, hermano, que dice que ama mucho a Dios, pero aborrece a todo el mundo. Y así no es. Y mire lo que dice el Señor, con eso finalizo. Dice: en esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, en que tiene amor los unos por los otros. Eso, los unos por los otros, no es yo por mamá y mamá por mí. No. Tampoco es yo por Sandrita y Sandrita por mí, porque a veces creemos que es los unos por los otros. Es los unos, ustedes, por otro que de pronto no le cae bien, que de pronto no lo abraza y no lo trata bonito.
Amar al que no nos ama es difícil, ¿cierto? Es bonito, es fácil amar al que nos ama, pero amar al que nos mira feo, eso es otro nivel, y ese es el nivel que Dios quiere. Amén. Pónganse en pie, vamos a darle gracias a Dios. Esa enseñanza hay que hacerlo a los niños, porque eso está escrito en la Biblia y a los niños les agrada, y hay que inculcarles el temor de Dios desde niños. Amén. Oremos. Soberano Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios.